Muchísimas gracias porque sintoniza Canal 7 y Magnética en el 107.1. Les recuerdo que la línea telefónica está habilitada, es 4448-22-2400. Durante esta mañana le damos la bienvenida a Julieta Méndez Salas, quien es la coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres. Bienvenida, Julieta. Muchas gracias, Pau. Un gusto estar aquí en tu programa. No, hombre, no, el gusto es de nosotros y lo que pasa es que la violencia está con todo, porque siempre escuchamos de ejecuciones, de que cuando la gente va en la calle sufre robo, problemas también en su patrimonio, vaya, cuando alguien se mete a tu casa, cuando te roban el vehículo, en fin, cuando alguien te asalta, cuando alguien te agrede en plena calle. Pero ¿qué pasa cuando la agresión es en cuatro paredes? Cuando ahí es donde en tu propio hogar tienes el problema. Habíamos escuchado de situaciones muy complejas que se vive, digamos, al interior de los hogares, con incluso círculo, entre comillas, familiar o de amistad. Entonces, a veces las mujeres no saben qué pasos se tienen que dar, porque hay que poner algunos ejemplos clave para la población. De repente nos preguntan, ¿cómo yo le puedo hacer si yo ya me separé a lo mejor de mi agresor? Porque, ojo, hay que recordar a la gente que la violencia después refleja o termina en que una mujer llegue con un hueso roto, con los moretones, que termine con algún tipo de discapacidad, y todo debido a la otra persona que se le ha ido encima. Entonces, pasos a seguir para que alguien, por ejemplo, logre una orden de restricción. Hay casos en los que las mujeres nos han dicho, lo que pasa es que a mí una autoridad me comenta que no se me puede liberar una orden de restricción a menos que la persona contra la que yo he emitido o he presentado una denuncia ya me haya hecho algo físicamente. Sí, bueno, pues fíjate que este tema que comentas es muy importante. Las medidas y órdenes de restricción son herramientas que ahora tenemos las mujeres. Hasta hace todavía algunos pocos años, aunque estaban en la ley, no se estaban, se estaba en un proceso de poder emitirse, de poder decretarse a favor de las mujeres. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer una persona cuando vive una situación de violencia? Denunciarlo. ¿Y cómo se empieza a denunciar? De diferentes maneras. Por ejemplo, acudiendo a los centros de justicia para las mujeres. Previo a presentar una denuncia hay un proceso de asesoramiento. Es un proceso completo en donde se toma conocimiento de toda la situación del caso que presenta la persona. Hacemos incluso una medición del tipo de violencia que está viviendo, qué tan grave es esa violencia que está viviendo, con un objetivo que es que la persona esté informada de frente a qué, cuál es su situación y frente a qué está. En base a eso es cuando se puede presentar una denuncia y posteriormente se puede hacer uso de esa herramienta jurídica como lo es una medida o una orden de protección. Hay de diferentes tipos, eso es importante que las personas lo sepan, dependiendo, bueno, en Centro de Justicia tenemos un protocolo de atención en donde aplicamos o recomendamos una medida dependiendo si el riesgo que está viviendo la mujer o el tipo de violencia que está viviendo es de un nivel bajo, de un nivel medio o de un nivel alto. Ejemplo, en el tema de las medidas donde decías, es que antes hasta que pasara algo le iban a aplicar una medida. Bueno, eso es algo que no está ocurriendo, eso es algo que ya pues se ha superado en el procedimiento. Ahora inclusive puede haber una medida para que la persona que en este caso nos tenga esta violencia que nos esté dirigiendo, se detenga o se le aperciba de que se evite generar cualquier situación de violencia. Entonces, yo lo que te podría decir es que hoy en día la legislación ha tenido avances muy importantes en el tema de violencia contra las mujeres. Es decir, lo más recomendable hoy, cuando se esté viviendo alguna situación o cuando hay algo en nuestra vida familiar que no nos tiene plenas, que no nos tiene satisfechas, en donde me han estado diciendo mis familiares, oye, ten cuidado, oye, ¿por qué te alejaste de nosotros? Oye, ¿por qué ya no nos vienes a visitar? Cuando mi pareja me impide salir a trabajar, cuando me doy cuenta que pues ya ahora
ahora tengo que pedir casi permiso para cualquier situación que atañe a la persona, cuando ya me estoy dando cuenta de que hay un trato hostil, donde me están la pareja o la persona con la que esté viviendo, hay una situación incluso de menospreciarte, de hacerte sentir no valiosa, como disminuir tus capacidades, el decirte que pues si dejas a la persona no va a pasar nada bueno en tu vida. Todo ese tipo de cosas es violencia psicológica, bueno, no se diga los golpes, el maltrato físico y también el maltrato hacia nuestros hijos o nuestras hijas. Entonces, convencer también a las mujeres que den ese paso, y esto lo decimos hacia autoridades en general, digo, porque de repente hay quienes empiezan a manipular a las mujeres. Y sabes que si tú procedes contra mí, ya no vas a ver jamás a tus hijos, o algo también te va a pasar. Entonces, a veces la solución sí está, aunque muchos no se quieran ir, digamos, a un juzgado de lo familiar, ahí es donde se puede tener el acceso a, bueno, al menos una solución cuando se trata de las pensiones, también hablar de temas de custodia, hablar de algunas cuestiones hasta de trámites de divorcio, porque muchas mujeres tampoco cuentan con los recursos para pagarle a un abogado y entonces tener una defensa adecuada. Julieta, quisiéramos que nos comentaras un poco, ¿has notado que durante la contingencia sanitaria se acentuó la violencia hacia las mujeres? Hace algunos días nos hacían un recordatorio de que 30 de cada 100 casos de violencia, y hablamos en general, son con razón de género. Sí, el tema de la pandemia vino a quitar ese velo, ¿no?, que existe y mostrarnos la realidad de la violencia que están viviendo las mujeres. Lo cierto es que la violencia se vivía, ahora con pandemia se acentúa, pero no depende, por ejemplo, del número de denuncias que se estén presentando, porque muchas de esas personas o no lo han denunciado, están en el proceso de hacerlo, están en el proceso de poder tomar una decisión, porque a veces la decisión incluso para las mujeres es ni siquiera quiero ir a pedir una información porque tengo miedo de lo que va a pasar, porque tengo miedo de que las amenazas que me ha dado, que me ha dirigido el sujeto activo, ¿no? Me ha dicho que me va a quitar a mis hijos, me ha dicho que a él no le va a pasar nada. Bueno, todo este tipo de cosas lo que hace es que las mujeres a veces deciden no pedir ayuda. Yo lo que les diría es aprovechemos todo este camino y todo este panorama actual que tenemos las mujeres para nuestra protección. Aprovechémoslo en el sentido de pedir asesoramiento. Yo siempre digo, hay que pedir primero información. Una mujer que tiene información puede tomar mejores decisiones, porque al frente a lo que estamos es ayudar en este camino a que las mujeres puedan adquirir su empoderamiento, que puedan tener una vida plena y que puedan seguir adelante. Al final, todo este camino que hacemos en los centros de justicia tiene como objetivo que las mujeres salgan adelante, que rompan los círculos de violencia y que continúen con su vida. Y tenemos muy bien claro que hay herramientas jurídicas, pero que las mujeres tienen un gran fin y que ese fin, pues nada las debe distraer, ¿no? Y tomar en cuenta que cuando la vida de una mujer peligra, bueno, hay una consecuencia inmediata para los hijos. Tenemos casos de orfandad por el asesinato, por los feminicidios. Sí, así es. El tema de la niñez, bueno, pues sufren también de esta violencia, a veces no de manera directa, pero sí de manera indirecta. Y yo diría que inclusive mucho de este sufrimiento, de esta vulneración que tienen los pequeños, las pequeñas, a veces es ver a su madre o a su mamá pues sufrir, ¿no? Y eso es algo que es importante para ello que se atienda y que aparte con ello vamos también rompiendo patrones de violencia, vamos dando un ejemplo a nuestros hijas e hijos de cómo se soluciona un problema, de cómo se atiende, porque a la postre serán nuestros hijos e hijas quienes estén decidiendo sobre una relación de pareja en su vida adulta, ¿no? Entonces es importante eso. Yo diría el panorama para las mujeres hoy en día es distinto. Si bien no es el ideal, es distinto. Nosotras hemos tenido caso en el centro de mujeres, pues incluso adultas mayores que dicen, nunca pensé
que el centro me pudiera dar este apoyo. Por ejemplo, otra de las medidas de protección es el tema del albergue, el albergue temporal, y donde las mujeres decían es que cuando fui joven nunca me ofrecieron un apoyo de este tipo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque efectivamente en aquellos años este tipo de protección no estaba vigente para las mujeres, pero hoy en día sí. Ha cambiado mucho, como tú lo has mencionado, porque antes, como escuchábamos, ¿no? Cuando se dejaba de ver a una mujer, no, pues se fue con el novio, ya nadie la vio. Y tenemos casos que incluso se han documentado en la República Mexicana, donde pues ya pasaron los años y de repente pues encontraron desgraciadamente el cuerpo de la mujer en algún lugar, nunca se hizo responsable, se hablaba de una prescripción de los delitos incluso. Entonces, ahorita también abordar de manera complementaria el tema de masculinidades, algo que debe ser abordado de parte de los hombres, porque después se dice muy fácil, no hombre, a las mujeres, ¿por qué vas vestida así? ¿Por qué lo provocas? Ya sabes que está de genio, entonces ¿por qué estás ahí como provocándole celos también? ¿Para qué te sales? En fin, siempre le quieren dar vuelta por ese lado, o hay muchas justificaciones que no tienen razón hacia las mujeres. Entonces, ¿qué le compete a los hombres en este caso? Pues les compete mucho, ¿no? Mucho. La atención de la violencia no solamente le corresponde a quien la vive, sino también a quien la genera. Y fíjate que en nuestro país se han hecho, bueno, ahorita lo que venimos platicando, pues todo lo que tenemos hoy obedece pues a un trabajo que han hecho mujeres organizadas, que han hecho grupos de personas activistas, pero también mujeres al frente de instituciones a nivel federal, estatal, municipal. Y sin embargo, la política pública se ha dirigido hacia la atención a la mujer, que qué bueno. Sin embargo, me parece que es importantísimo emprender políticas para la atención de los generadores de violencia. Tienen un papel importantísimo y me gusta mucho cómo lo mencionas, porque efectivamente la violencia no solamente atañe a las mujeres, la violencia atañe a los hombres, sobre todo a todas que revisen, que se cuestionen cuáles son esos actos de violencia, a veces pasiva, que están generando, o a veces de manera muy activa hacia su pareja, en donde hay una base muy importante que todo tiene que ver con una creencia, con la subordinación de la mujer, con la pertenencia del hombre hacia la mujer, que no tiene ninguna base más que machismo, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que como sociedad nos demos cuenta que los hombres que generan violencia también requieren de una atención, es decir, el hombre generador de violencia también tiene que reconocer por qué está generando esa violencia, y seguramente hay una historia de educación, de violencia también dirigida hacia esa persona. Te agradecemos, Julieta Méndez Salas, coordinadora general de los Centros de Justicia para las Mujeres en San Luis Potosí, por esta charla y sobre todo por esta recomendación, esta muestra de respaldo hacia las mujeres, de decirles, pueden cambiar su realidad, pueden cambiar su vida, la oportunidad está ahí, pueden cruzar esa puerta y decir adiós a ese círculo de violencia. Mil gracias por acompañarnos. Al contrario, muchísimas gracias, estamos a las órdenes. Y tenemos otros temas en 7am, puede comunicarse al 4448-222400. Habrá más después de la pausa.